Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides de nuevo a el Electricast. Aquí estamos. No hemos cambiado el nombre ni las caras, solo la cámara. No, hemos cambiado, eso sí, la perspectiva sobre las cosas. No, venga, ya está bien. Ya está. Ya está bien, el tío intenso, ¿no? El tío pesado. Que le das un micro y se vuelve loca. Sí, es lo que tiene de tener afán de protagonismo. Que no puedo con ello. Se me escapa. Pero bueno, lo que tenemos las estrellas. Vamos a hablar de manga. Si es que veníamos aquí a hablar de manga, jolín, vamos a hablar de manga. Eso, venía aquí a hablar de manga, no de ti, y de tu afán. Dijimos, hombre, ya era hora, dice Julio, ¿ves? Yo sé que hay gente que está esperándonos, bueno, desde el principio de que desaparecimos. Hay gente que estaba esperándonos. Y Julio es uno de ellos, yo lo sé. Bien. ¿Qué tal también? Imagina que aparece por el chat. Buenas noches, es tarde, pero es un momento pues para hacer un programa tranquilo de manga, de historias prácticamente todas muy intimistas y bueno, bastante intimistas, de hecho. Bastante intimistas, sí. Sí, y bastantes autoconclusivas también, que siempre últimamente nos vienen preguntando mucho por Electra, por historias autoconclusivas de manga, y hemos hecho, no es 100%, pero casi. Así que bueno, algunos de relatos cortos, otras pues una historia con su principio y su final, y otra que pues es una serie abierta por ahora, pero que nos ha parecido súper divertida y queríamos comentar por aquí. De hecho es la única, porque tú has dicho que son historias autoconclusivas todas, salvo esa que podríamos haber dicho historias autoconclusivas de manga. Menos una. Pues ya está, no pasa nada. Al final hacemos pues lo que queremos. No, pero es muy divertida. De hecho vamos a empezar con ella, si te parece. Venga, vale. ¿Vale? Creo que es la más divertida de todas, junto con otra que hay por ahí, pero yo creo que es la más divertida. Y es una serie que está abierta en Japón. Aquí ha salido el primer tomo, lo edita Arechi. Son 2 tomos por ahora editados en Japón. Y es, ojo, Dino-san. No quiero taparte, Rebeca. Dino-san es... Uy. Tenemos ahí un follow. Ajá. MS Jolín, muchas gracias por el follow. Dino-san de Itaru Kinoshita y tiene supervisión de Shinichi Fujiwara. Buenas. También a MS Jolín, que gracias por el follow y buenas noches, bienvenido o bienvenida o bienvenide. Vamos a hablar de esta serie que, como digo, tiene 2 tomos publicados en Japón. ¿Ya te lo has leído? Bueno, pues es chulo, la verdad es que mola un montón. Es una historia que ha empezado a publicar aquí, como digo, Arechi. Y os lo vamos a enseñar porque a mí, sobre todo, me han gustado... Dice Julio, Nata lo quiere. Ya empezamos. Bueno, vale. Es que le va a gustar, es que es muy divertido. A mí me ha encantado. Fan de Jurassic Park, pues es para todas aquellas personas a las que le tenemos especial cariño a ese tipo de películas, o a los que nos gustan los dinosaurios, porque te he cortado y vas a decir algo, pero bueno, algo muy interesante de este cómic es cómo te cuenta la historia de los dinosaurios. Sí, el hecho de que he dicho el nombre del supervisor porque sale en la portada, porque creo que es muy importante, porque es un cómic muy didáctico, muy divulgativo. Tiene al final de cada capítulo una especie de apéndices, una especie de... el cuaderno del investigador, creo que se llama, o algo así, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho y me parece como algo positivo, ¿no? Algo a destacar de este cómic, que te vienen como eso, como el cuaderno de apuntes del... Es que no sé si es investigador o... Bueno, no me acuerdo el nombre que ponía. Pero como que es muy guay, ¿no? Que te venga ese tipo de como... historia o pincelada de pues cosas características de determinados dinosaurios, y a mí la verdad es que eso me ha gustado mucho, aparte de que la historia pues es muy divertida. Sí, o sea, yo iba a destacar precisamente el carácter divulgativo que tiene el manga, el dibujo que me parece precioso y el detallismo que tienen los dinosaurios es brutal, y luego lo divertida que es y lo curiosa que es, porque esto ¿de qué va? Pues va de un zoo de dinosaurios, como si creo que en 1946 se descubrió una especie de reserva, una isla, ¿no?, en la que había todavía dinosaurios viviendo, entonces los trajeron a nuestro mundo, los sacaron de su hábitat natural
Y bueno, pues ¿qué se hace en nuestro querido capitalismo? Efectivamente, hicimos lo que mejor se nos da hacer, que es sacar a las especies de su hábitat natural y explotarlas. Pero bueno, aún así es verdad que digamos que luego la historia es respetuosa con estos animales y la protagonista es muy entrañable, ¿no? Es lo típico de cuando empiezas un trabajo nuevo, que estás como muy contenta, con un montón de energía y todo es positivo hasta recoger los excrementos de los animales, pues ella refleja toda esa positividad. Sí. Bueno, que digamos que otros personajes que aparecen pues ya no tienen tanto, pero es muy guay ver esa energía, ¿no? Esa energía positiva de cuando empiezas algo que te ilusiona de verdad. Sí, y aparte de todo hablado de Jurassic Park al principio, pero claro, tiene como una cosa diferente porque esto es un zoo. Sí. Claro, en Jurassic Park pues iban los investigadores, exploradores y la gente que le interesaba eso en concreto, que era algo como muy exclusivo en ese momento. Pero aquí esto ya está abierto al público, va a todo tipo de gente y esto hay que mantenerlo de alguna forma. Y es un poco, a mí lo que también me llamó la atención era cómo se mantiene un zoo de dinosaurios, como pues igual que un zoo de animales de corrientes, pues cómo se mantiene un zoo de dinosaurios y se encuentran con problemáticas que creo que están bien pensadas, porque claro, son cosas que no existen a día de hoy, pero están bien planteadas, ¿no? Y a mí me parece súper curioso, sí, total. Y bueno, luego si encuentro algún dibujo de dinosaurios, que a mí ha sido lo que más me ha molado. O sea, el dibujo, que he dicho bien el nombre, de Itaru Kinoshita. Y luego los detallitos de, pues eso, te viene el peso del animal, las medidas. A mí es que ese tipo de cosas me gustan mucho. Sí, es como algo que disfruto especialmente. Está súper cuidado, todo ese tema está súper cuidado. Y luego, yo digo que el dibujo a mí me ha encantado. La trama es súper divertida, no sé hacia dónde evolucionará, cuántos tomos serán, no lo sé, solamente hay 2 publicados en Japón, como hemos dicho al principio, pero por el momento a mí me ha enganchado. Sí, a mí también. De hecho, tengo ganas de que salga el segundo y ver hacia dónde va. Y sobre todo eso, como seguir aprendiendo, ¿no? Sobre los dinosaurios y sobre los personajes, la propia historia de los personajes, que sí que parece que como que van a vivir aventuras. Vaya, es un cómic, yo creo que de los que traemos, de los mangas, es el más aventurero junto efectivamente con otro. Pero sí. Es como te deja como con el saborcillo de boca de decir hacia dónde vamos a ir. Mira, estaba buscando justamente cuaderno de laboratorio de un paleontólogo, se llama. Entonces aquí hay como curiosidades y anotaciones sobre el mundo de los dinosaurios, no necesariamente relacionadas con la historia, pero están guays y yo me los he leído y me interesa bastante. Está muy guay, está muy guay. Y se nota que de hecho el supervisor está ahí muy encima para que no haya ninguna efectivamente. Como la incongruencia, ¿no? Sí, a mí me gusta, ¿no? La curiosidad del hueso de la cadera, la curiosidad de por qué tal. Sí. No sé, a mí me han parecido anotaciones que están muy guays para cualquier tipo de persona que ya te digo que le interese un poco o que le gusten este tipo de cositas. A mí me ha parecido muy guay. Vamos, fue de hecho de las cosas que más me enganchó del manga. Sí, lo de las curiosidades es un puntazo, efectivamente. Es que está muy guay. Te engancha. Es como que te hace interesarte por todo este mundo. Así que bueno, pues aquí queda este primer tomo de Dino-san. No sabemos, he mirado cuándo saldrá el segundo. No lo sé, no hay fecha aproximada de lanzamiento, así que lo dejamos ahí. Esperamos que pronto. Esperamos que Arechi pronto saque ese segundo tomo que ya está publicado en Japón. Vale, pues esta era la única serie que traíamos en curso. Lo siguiente, a partir de ahora son todo tomos autoconclusivos y ya antologías. Entonces, ¿qué te apetece? ¿Qué te apetece? La de los artistas. Venga. Vale, pues venimos. Vamos a comentar un tomo de Milky Way que se llama Los artistas no pisan las flores. Un manga que a mí por la portada me atrajo muchísimo. Y si veis en los interiores, pues yo creo que todavía más. Marco Kojinata es el autor. Es un autor que no ha hecho nada más aquí en España. O sea, no hay nada publicado en España. Es un tomo autoconclusivo. Diría que es un tomo de historias cortas, pero las historias cortas están relacionadas entre sí. Sí, son historias cortas de los 5 protagonistas, creo que hay, pero que efectivamente se entrelazan porque todos viven en un mismo pueblecito francés
y está ambientado al finales de la Primera Guerra Mundial. Sí, exactamente. Y es una historia súper bonita, tanto para las personas que les gustan los mangas o los cómics ambientados pues en esa época, ¿no? Como para las personas que les gusta también un cómic como intimista, pues también es súper positivo porque estamos situados en una época en la que pues eso, acabas de salir de una guerra, pero los personajes desprenden una ternura y una positividad que es algo que es, yo creo que lo más bonito de este manga en concreto. De hecho, la primera historia, creo que es un prólogo, como que se ve la relación de uno de los protagonistas, de uno de los niños. Es verdad que los 5 protagonistas son niños, y con el violinista, que creo recordar que era su padre, ¿no? Sí. Y tienen como ciertas miradas que a mí me parecieron tan tiernas y tan bonitas y tan positivas dentro de eso, de vivir en un ambiente que pues no es para nada favorable, ¿no? De hecho, en esta primera historia, el violinista como que le echan del trabajo en el que está, pero como que es súper positivo, de no pasa nada, encontraremos algo. Entonces es como todo el rato... La promoción. Ese ambiente dentro de estar en una situación difícil, ese ambiente de optimismo y positividad y todo tan tierno y tan bonito, que la verdad es que a mí me encantó. Lo disfruté del principio al final y es que lo devoré. Y es que el dibujo incluso, ¿no? Es como súper tierno. Nada más abrir el manga vemos unas ilustraciones que son preciosas, a mí me parecen preciosas, a color, muy bonitas, relacionadas un poco con los personajes y con la trama. También me parece súper bonita. Y luego el dibujo, a mí el dibujo me parece espectacular. O sea, la ambientación de este manga me parece tremendísima. O sea, me encantó. O sea, esa ambientación de pueblo francés, de esos, desde años 30, todo el vestuario, como el nivel de detallismo en los escenarios, en los personajes. La viñeta a los botones es súper bonita sí, también. Sí, o sea... Hay otra de las historias en las que se cuenta que por los muertos durante la guerra se les llevan flores rojas, y esa historia me pareció súper bonita también, que aparece todo como una viñeta llena de flores, súper bonita también. Y bueno, estas miradas, ¿no?, que se ven ahí del violinista y el muchacho, a mí me parecían súper acogedoras, no sé, como muy acogedor, sí, muy tierno. Me parece que este autor, que es Marco Kohinata, narra súper bien con los silencios. O sea, este tipo de narración, pues un poco herencia de Kazuo Kamimura o estos tipos de artistas, ¿no?, que narraban tan bien las intimidades y los momentos tan pequeñitos. Y a mí este tipo de narrativa japonesa me pirra, y aquí creo que es magistral como lo maneja, ¿no? No sé qué edad tiene, porque le he buscado, pero no hay prácticamente nada de información de este autor. No la he encontrado. Una persona casi anónima. Sí, para internet. Que me pasa con muchos mangakas, que de repente busco información y claro, hay muchas páginas que están en japonés y... De hecho, yo lo intenté buscar porque, jolín, normalmente suele venir información del mangaka en el cómic, en el manga, y en este caso no aparece nada, creo recordar. A mí me parece una maravilla, una pequeña maravilla, una historia muy enternecedora, muy inspiradora y muy bonita. Tampoco intenta contarte aquí la historia de la vida, ¿no? Pero... No, es sencillo, pero es bonito y optimista. Entonces, mezclado con el espectacular dibujo y eso, ambientado en un pueblecito francés, y luego las interacciones que hay entre los distintos personajes que aparecen y protagonistas, pues lo hace muy disfrutón, la verdad. Y no se te hace... Porque muchas veces en estos tomos autoconclusivos, que son... A veces se te queda corta la historia o quieres profundizar algo más, pero me parece que cuenta muy bien lo que quiere contar. Total. Sí. En este caso. Así que súper manga de Milky Way, que siempre hace unas ediciones súper bonitas. Y la edición es preciosísima. O sea, sí, muy destacable siempre. 8,50 y tienes una edición preciosa, un manga muy bonito, muy guay. Vale, pues... Muy intimista. Muy chulo, muy intimista, igual que todo lo que viene a continuación. Sí. Bueno, pero digamos esto es intimista, optimista. Vamos a ir de más optimismo a menos. ¿Te parece? De más optimismo a menos, sí. Venga, pues ¿te parece bien? Vale.
Vale, pues seguimos con Milky Way. Seguimos con una historia autoconclusiva, pero vamos a irnos a un autor que sí que tiene muchísima obra publicada en España, que es un autor ya consagradísimo, que se llama Nagabe, que si le conocéis algunos por La pequeña forastera, pues sabréis de qué va un poco el rollo. Luego ha sacado algunas antologías también de historias cortas. No sé si Milky Way y ECC también, entre las dos han sacado algunas cosas. Creo que Milky Way no ha sacado mucho de Nagabe, pero ECC ha sacado casi todo. Nibawa Isato es una historia también así como de historias cortas muy cómicas. Tiene un rollo cómico que a mí me gustaba. Y este Monotone Blue no me lo he leído, pero tú sí. Oh, vaya. Todavía. Pues te lo tienes que leer, Adrián, que te va a encantar. A mí la verdad es que ya, de por sí, viendo la portada... Furros everywhere, ¿no? ¿Cómo? Que hay furros everywhere. Hay furros everywhere, sí. Pero... siguiendo con lo que estaba diciendo, viendo la portada me llamó mucho la atención porque pues todo lo que tenga que ver con animales, pues a mí me gusta. Animales humanizados más. Entonces ya como que tenía ganas de esta historia según vi esa portada con estos dos personajes, pues un mamífero, ¿no? Y un reptil. Uh-huh. Y lo que está ambientada en un instituto en el cual todos los estudiantes son mamíferos, menos este reptil que aparece, que llega al instituto y claro, se ve pues un poco acorralado, ¿no? Con tanto mamífero alrededor. Y digamos que es una historia súper bonita de la relación que empiezan a llevar pues este personaje gatuno con este reptil. Aparte, el lagarto tiene otra peculiaridad y es esa cola azul que él intenta llevar siempre tapada porque pues le da un poco como de vergüenza, ¿no? Y vamos viendo también como poco a poco, pues a lo largo de la historia, pues eso, ellos van intimando más, se van conociendo cada vez más. Además el gato en general con el resto de gente es bastante arisca, pero por lo que sea pues conecta con el lagarto y se interesa mucho precisamente por esa cola azul que normalmente él lleva tapada. Y claro, pues no sé, como que la historia que entrelazan ellos dos, cómo se van conociendo, cómo se van respetando también, cómo a veces también se hacen daño, a mí me pareció súper bonita. Y un poco la aceptación también de cada uno, ¿no? De ver que esas cosas que a veces nos dan vergüenza porque son diferentes a los demás, pueden ser que sean las que nos haga destacar, no sé, como que tiene un mensaje de fondo muy bonito y creo que es una historia muy bonita entre, pues eso, dos personajes. De hecho creo que es Boys Love, ¿no? Supongo. Es un BL, sí, total. Porque aunque son animales, pero claramente son dos animales, chico. Y sí, no sé, me gustó mucho, me pareció eso también muy íntimo, muy de eso, de autoconocimiento también, de respeto hacia los demás, no sé, me pareció muy muy guay. A mí lo que me llama la atención, no me lo he leído, que no puedo aportar mucho más, pero sí que veo un Nagabe muchísimo más definido. En cuanto al dibujo, le veo menos en La pequeña forastera, sobre todo. El trazo es tan minimalista y tan casi abocetado a veces, que es súper expresivo, o sea, es muy característico. Y aquí le veo como más definido. Me gusta, o sea, me encanta sobre todo la caracterización de los personajes. O sea, sí. Creo que está hecha súper bien, o sea, me flipa. Tiene además momentos muy guays tienen como empiezan a crear sus propios espacios. Sí. Y a mí es algo que me gusta, ¿no? Porque como que ves cómo va evolucionando la relación entre ellos y cómo van generando sus dinámicas, sus espacios, su intimidad, ¿no? Entre ellos. Y cómo los de alrededor lo ven también, no sé, me parece una historia muy bonita y es, no sé, como muy de respetar al otro también, no sé, tiene como muchos valores que creo que la hacen bastante destacable para una lectura, pues eso, de una buena tarde. Sí, a mí me apetece mucho leérmelo. Porque a mí es un autor que me gusta mucho
Y bueno, pues lo que yo decía, que es verdad que le veo como más definido, pero eso no digo que sea ni bueno ni malo, veo un agave diferente y me gusta sobre todo eso, la caracterización que tiene de los personajes me parece sublime. Así que, pues yo este me lo voy a quedar. Muy bien. Me voy a quedar para leérmelo por lo menos. Bien. Vale, venga, vamos a... ¿Has dicho de más optimista, menos optimista? Pues yo creo que antes de irnos con uno de los más pesimistas, voy a hacer un poco el unboxing de la nueva novedad de Ooso, que es Gorenger. A ver si no refleja ahí el foco. Y que no viene con esas dos carticas bien majas. Sí, esa edición especial, primera edición. Que voy a intentar sacarla de aquí para que lo veáis. Chan, 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 chan. Viene el manga y viene, como dice Rebe, con 2 cartas súper retro, súper guays. Es que son lo más, a mí me llamaron muchísimo la atención. Es lo más retro que te puedes encontrar ahora mismo en las estanterías. Son chulísimas. Muy guay. Además tiene como una especie de... No sé si se verá aquí en la cámara. De brillis. Sí. Bueno. No se ve mucho, pero sí, es un poco brilli. Bueno, mira, ahora la cámara ahora que tenemos buena cámara, joder, que enfoque. Bueno. Viene con estas 2 cartitas. El tomo, pues un poco de edición de lo que viene haciendo Ooso. Muy guay, gordito. 12 euros, súper bien. Tomazo gordo. Un buen tomazo con unos buenos negros, que a mí es algo destacable. Sí, la edición me parece fantástica. Himitsu Sentai Gorenger, el escuadrón secreto de los 5 Rangers, Ishinomori Shotaro. ¿Y esto a qué nos recuerda? A Kamen Rider. Ishinomori Shotaro, que es el autor de Kamen Rider, que lo editó el año pasado. ¿El año pasado ya fue? Sí, Ooso, en 3 tomos. Está todo ya completo. Tenéis los 3 tomos en la tienda también. Y ahora publican, pues después de publicar uno de los grandes iconos del Tokusatsu, que es Kamen Rider, vuelven con el género del Tokusatsu, con este género de ciencia ficción, monstruos y héroes. Efectivamente, como dice MSK Holling, no sé cómo llamarte para cortarlo, pero bueno, si me dices que es así, bien, pues perfecto. Dice, a ese le tengo muchas ganas, los predecesores de los Power Rangers, efectivamente. Exacto, bien. Aquí está la... Él o ella ha contestado bien. Ha contestado bien. Es la semilla, el germen de los Power Rangers. O sea, es que se ve en la portada, ya lo veis. Son... Colin, si quieres, perfecto, pues ya está. Es el germen de los Power Rangers. Esto es acción pura y dura. Esto no vais a encontrar otra cosa que no sea diversión a tutiplén. O sea, es divertidísimo de leer. Es una cosa súper dinámica, porque para mí lo que tenía Ishinomori Shotaro es que narraba como Los Ángeles. O sea, las tramas podían ser más o menos tontas, no dejan de ser héroes pegándose porque sí, porque hay un malo, porque tal. Más o menos complejo en su trama, pero lo realmente impactante y lo realmente brutal de este autor es cómo narraba la acción. A mí me parece que es una cosa que se lee, o sea, se lee tan fácil porque está tan bien narrado y es todo tan dinámico. Yo es de verdad que de la acción mejor narrada que he visto en mi vida. O sea, es una cosa porque además loquísima. La cosa es que es pura acción. Sí. Sí. La historia te puede interesar más o menos. Tampoco hay un trasfondo enorme, pero es verdad que la acción se palpa desde el principio. Tampoco lo había los Power Rangers. No. Ni siquiera avanzando en el tiempo. No sé esto cuánto será, de 70 y tantos. 40 o 50 años después, nadie ha hecho nada complejo con los Power Rangers, con lo cual es lo que es. O sea, es diversión pura y dura. Y exacto. Pero fijaos en el dibujo, al nivel de detalle del dibujo, en la narrativa de la acción. A ver si encuentro alguna escena de hostias. Porque pero es acojonante. El dibujo me parece una auténtica locura. No sé si se está enfocando bien ahí. Pero bueno, y lo que dice también Rebe de la edición, en los negros, es que o sea, la edición es... La edición es muy chula. Sí. Muy, muy chula. Yo creo que... está todo bien definido. Yo, que no me quedé Kamen Rider porque eran 3 tomos y se me hizo un poco larga en cuanto a... Pues al final no dejaba de ser un poco lo mismo todo el rato. Pero yo creo que me lo voy a quedar. Es que me encanta la edición, me lo paso súper bien leyéndolo. El dibujo me parece un alucine. Mirad aquí... que las páginas, la composición de página, en todo era un maestro. Era uno de los grandes maestros del manga.
y sobre todo uno de los grandes maestros que manejaba también la acción y por eso tenía tantos trabajos de tokusatsu, porque era así, era un pedazo de maestro. Y aquí, bueno, la trama básicamente es hay una organización de criminales, todos los gobiernos se unen para reunir a un grupo de guerreros, cada uno por región, para que combatan a esta organización criminal. No hay mucho más. Y en Japón, pues son estos Gorenger. Que el traje les da, pues, una habilidad especial. Sí, de hecho al principio te explican quién es cada uno y lo que hace cada uno. Sí, a mí esa parte también, como los datitos me gustan, también me gustó mucho. Sí. Como el nombre de cada uno, su habilidad. Pero de verdad que a mí el dibujo me parece una alucine. O sea, es una cosa maravillosa. Magnífico. O sea, me ha encantado, me ha encantado. O sea, me ha recordado... De hecho, creo que tiene más complejidad que los Power Rangers. Sí, es posible. Ahora que estamos viviendo esta especie de pseudo auge de los Power Rangers, ¿no? Con todas las colecciones de cómics y con monstruos que ha traído efectivamente las colecciones de los Power Rangers, que parece que va a haber una especie de remake, una reunión o algo así. Bueno, pues... Para todos aquellos que lo vivimos intensamente cuando éramos pequeños nos hace mucha ilusión, pero es verdad que la trama pues tampoco es que tenga un trasfondo muy grande. No. Pero es verdad que hace ilusión. Yo recuerdo leerme también el primero de monstruos y disfrutarlo porque era tal cual como ver la serie, ¿no? Sí, total. Me hace esta página, por ejemplo, también es que me parece la lluvia es un ejercicio de dibujo y ya no solo, o sea, es que hay páginas realmente bellas. Sí. Se ve un poco regulinchis. Sí, desde aquí no sé por qué se ve tan desenfocado, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues... Es muy guay, un cómic muy dinámico, un manga muy divertido y bueno, si os gustan este tipo de historias, adelante, porque está muy guay. Corred porque las cartas solo vienen con la primera edición. No nos quedan muchos ejemplares, creo, pero todavía quedan, así que tenéis disponibles ahí. Gorenger, que he leído, claro, que Go es 5 en japonés y Rangers de Rangers. De Rangers. Los 5 Rangers. Vale, pues seguimos. Después de este clasicazo nos hemos ido... Y esto ha sido lo más optimista de lo que vamos a hablar hoy, hasta ahora. Sí, le estaba viendo si había alguna... ¿Y después? ¿De qué año es esto? 75. Vale, vamos a acabar este primer bloque de historias autoconclusivas antes de pasar a las antologías con uno de los hitazos del año para mí, que es Look Back de Tatsuki Fujimoto. De Tatsuki Fujimoto aquí no hemos hablado prácticamente, pero es un mangaka que lo está petando a niveles astronómicos. Es el autor de Chainsaw Man, es el autor de Fire Punch y bueno, pues ya solamente con Chainsaw está dicho todo, ¿no? Es uno de los grandes mangas, de los mangas que más vendió el año pasado, de los que... Bueno, de los que se siguen vendiendo a mogollón. Tendrá animes, un shonen que a mí me sorprendió muchísimo porque no solamente era un manga de acción, sino que había mucha complejidad, había muchas capas y había muchos temas sociales que estaban tratados de manera, creo que bastante acertada. Y todo eso, si os gustó esa parte de Chainsaw Man, es todo eso, esas intimidades, esas pequeñas cositas que tenían los personajes, esa construcción de ellos, todo eso lo arrastra y se lo lleva aquí, a Look Back, y hace una historia... Y ha hecho un buen batido concentrado de... Le ha quitado la acción, le ha quitado las motosierras y los zombies. Y se ha quedado con toda la emoción. Sí. Por cierto, yo recomiendo muchísimo Chainsaw Man. O sea, es de los shonen que más me han gustado en muchísimo tiempo. Me lo leí en 2 semanas, yo creo. Es posible. Me lo leí de un plumazo. Son 11 tomos además. Esta primera parte, porque serán más partes, pero la primera parte son 11 tomos. Y a mí me encantó. Me pareció un manga que parecía que prometía una cosa y luego tiene muchas capas más. Y esas capitas pues están aquí en Look Back, que es una historia que no tiene nada que ver con esa acción, ni de lo que hizo en Fire Punch ni lo que hizo en Chainsaw Man. Es un manga, bueno, la portada es un poco declaración de intenciones. Esto va sobre el mundo del manga, va sobre la amistad, va sobre
las relaciones. Sí, es difícil de explicar, sí, de hecho te lo... Tan cortito. Sí, es de estos mangas autoconclusivos que yo sí que pienso que si me hubiesen contado más cosas sobre esta relación, a mí no me hubiese importado. Pero es verdad que, digamos, bueno, para empezar vamos a contar un poco de qué va, ¿no? Uh-huh. Que es difícil, ¿eh? Son dos chicas, ¿no? Son dos chicas además. Son dos chicas que tienen, pues les gusta mucho dibujar y una de ellas destaca muchísimo en el colegio y digamos que la otra es mucho más introvertida y tiene y le encanta el dibujo y el arte, ¿no? De la otra de las protagonistas y comienzan a entablar una amistad porque la chica tiene que ir a casa de esta muchacha que no sale de su casa porque se lo pide uno de los profesores. Entonces ahí pues empiezan a tener una relación y a entablar una relación que va a lo largo del manga, vas viendo cómo van pasando los años, ¿no? Y cómo pues eso van evolucionando, todo relacionado siempre con su pasión por el dibujo, porque es lo que las apasiona a las dos y lo que las une. Entonces es una historia tan bonita que yo de hecho es verdad que me la he leído 2 veces, porque creo que tiene muchas lecturas que al menos yo en la primera no llegué a cogerlo todo y en la segunda dije, Dios, madre mía, esto me está explotando. Y seguramente si me la leyese una tercera vez sacaría otras terceras lecturas porque creo que es una historia es una historia muy de contar emociones y pues eso, de la relación que llevan ellas dos, pero no sé cómo decirlo, que tiene mucho trasfondo, entonces es muy emocionante al final. A mí me ha parecido un manga muy bonito y muy emocionante y muy de llegarte a la fibra de pues eso, de tocarte ahí, sí. donde más tilín haces. Yo creo que está bien, ya está. Es que no se puede contar mucho más. Está muy bien contado. Y efectivamente, aunque yo creo que a mí me hubiese gustado profundizar mucho más o yo qué sé, lo típico, ¿no? De saber más cosas de esta relación o de estas dos personas, sí que creo que está muy bien contado. Está muy bien llevado como... Pues eso, toda la narrativa, el dibujo es una pasada, me parece súper guay estas viñetas que estás mostrando, donde se ve el paso del tiempo de una persona que está dibujando 24/7 ahí en su escritorio. Vamos, a mí me parece sobrecogedor. Sí, tiene momentazos brutales. A mí hay viñetas que se me han quedado muy grabadas y me ha flipado. O sea, es una historia que lo que tú dices es muy chiquitita, pero te regala momentos tan profundos y está tan bien contada que es eso. A mí, por ejemplo, de Chainsaw Man me gustaba muchísimo la relación que tienen los personajes y profundiza bien, porque claro, tiene tiempo. Aquí no tiene tanto tiempo para hacerlo porque es un manga autoconclusivo y aún así lo sabe hacer de tal manera para que darte las pinceladas suficientes para que sepas cómo es cada personaje y la relación que tienen y ya está. Y bueno, pues es muy sentimental también. O sea, es una cosa muy chiquitita y muy intensa. A mí me ha gustado muchísimo. Sí. Y luego, efectivamente, el nivel de dibujo. O sea, que Chainsaw Man se deja llevar más por la narrativa ligera y bueno, y es verdad que hablaba antes de Shinomori Sotaro de como narrador de acción, pero es que Fujimoto creo que tiene una habilidad tremenda para narrar escenas de acción. O sea, te puede estar contando una batalla de, pues eso, está un hombre a motosierra cargándose a 20.000 zombies y sabes lo que está pasando en todo momento, y es súper difícil hacer eso con ese nivel de... Aquí también está muchísimo más detallista y en Chainsaw Man es muchísimo más ligero, va pues un poco lo que pensaba también a Nagabe, ¿no? Pero me parece alucinante cómo lo hace y aquí, o sea, se para, se detiene y nos regala viñetas increíbles. O sea, es una pasada cómo dibuja este tipo, es increíble. Así que yo, vamos, uno de mis cómics favoritos del año seguramente. Yo lo metería en mi... Decíamos que para mí uno de los mangas del año. Y que, ojo, cuidado, que creemos que se puede acabar esta tirada en poquito. Porque es verdad que también, o sea, se está vendiendo muy bien. Sí. O sea, que ya no solo lo decimos nosotras.
Luego es verdad que luego no tardan. Ahí justo ha cascado. Vale, bueno, pues ya está. Esa es Hemos vuelto. la conclusión final. Gracias, Julio. Lo dicho, es verdad que ahora Norma está también reeditando muy rápido, pero también se agotan muy rápido las tiradas porque cada vez hay tiradas más pequeñas y cada vez se consume más manga, con lo cual es como algo de prácticamente una necesidad. Yo, de hecho, el de Gorenger es como digo, bueno, me lo quedo que si no me quedo sin él. También se genera esta especie de urgencia que no creo que sea muy sana, sí. pero está ahí la cosa. Consumismo. Total. Consumo lleva a consumo. Madre mía, y ya llegan las antologías, Dios mío. Mira, vibramos la mesa. Los platos gordos. Sí, vamos a acabar con un último bloque de antologías de historias cortas. Una nos la trae... no, esta es... que nunca me acuerdo cómo se llama. Gallonero. Y la otra es Satori. Dos editoriales que se dedican bastante a la edición de manga clásico. Un buen manga clásico. ¿A quién no disfruta un buen manga clásico? A ver, lanzas la pregunta al aire, ¿no? Sí. A mí me parece difícil. A ver, yo soy muy fan, sí, yo soy muy fan. Yo no me he leído ninguno de los dos. O sea, hoy el trabajo te lo estás haciendo tú entero. Ya, bueno, pero tú puedes hablar más de los autores. Tampoco se puede contar mucho de mangas de historias cortas, más allá de decir lo que te ha podido suscitar o contar alguna historia, que siempre alguna destaca sobre otra, ¿no? Pero vamos a empezar con este Flores Rojas. Las Flores Rojas de Yoshihiro Tsuge. ¿Qué podemos decir de este autor, Adrián? Pues este autor es un autor muy peculiar, un autor que habla de muchas cosas. Yo le descubrí con El hombre sin talento, que es... no sé si habéis oído hablar de aquella historia del hombre que cogía piedras y las intentaba vender para sacar a su familia adelante después de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Es un manga que tiene un nivel de peculiaridad muy alto y que además está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecho y es realmente una historia sobrecogedora. Porque el tipo no se da cuenta de que no, efectivamente, el hombre sin talento, no. Y él lo intenta sacar a su familia adelante, pero es que no le da. Y bueno, y las desgracias se suceden una tras otra. A mí es un tipo de dinámica de historia que me gusta mucho, que disfruto mucho, pero es una historia que es terrible, es terrible. Y bueno, en esas miserias Tsuge se mueve muy bien. Es un autor ya muy consagrado, tiene 80 y tantos años. De hecho, pensábamos que estaba muerto. Le hemos matado hace un rato, pero luego le hemos revivido a los 30 segundos. Sí. No hemos tardado mucho. Pero bueno, pues en este Flores Rojas te va a encantar. Luego hizo La mujer de al lado. Bueno, le hizo La mujer. Luego editaron también La mujer de al lado, que es otro manga de historias cortas que me encantó. Y efectivamente, este tiene toda la pinta. Sí, te va a encantar a ti, a todo el que le guste ese tipo de relatos, historia. Tiene también un halo de misterio, ¿no? O sea, a mí al menos, bueno, en este manga en concreto se recogen 14 historias que creo que fueron publicadas entre el 66 y el 68, 67, 68, en una revista de la cual no recuerdo el nombre. Y es que le he dado así a tu micro. Y bueno, a mí el dibujo también del manga clásico es algo que me alucina, me gusta muchísimo. Me parece además que tiene como, no sé, como un aura también nostálgico. Lleva muy bien esa narrativa nostálgica que se quiere dar y de misterio, esos personajes un poco siniestros, misteriosos. No voy a decir malrolleros porque tampoco es malrollero, pero sí que tiene como esa cosa, ¿no? De que te causan intriga, vaya. Y vamos, un poco en la línea de lo que has estado contando de sus obras anteriores, pues estos relatos cortos son totalmente en esa línea de, pues eso, como de misterio, unas relaciones complejas, unos finales a veces que como muy abiertos, que te dejan como saborear la historia de tal manera de poder interpretarla, yo creo que un poco también a tu manera de decir, ojo aquí que me ha querido contar. Y yo una de las historias que más me ha gustado es la que se llama Salamandra,
que hace como un análisis del yo y de lo que es el entorno. Esa es justo. Que me ha parecido, o sea, me parece muy jugosona. O sea, es al final una salamandra que vive como en una especie de alcantarilla donde le van llegando cosas y está como al principio descontenta, pero al final lo típico de, vale, es mi entorno, es donde vivo y es donde me tengo que acostumbrar a vivir, ¿no? Y, o sea, tiene momentos de reflexión precisamente de eso, de decir, vale, esta es mi miseria, pero es mi miseria y es la que yo tengo y es la que voy a disfrutar, ¿no? Y, bueno, en fin, pero a la vez tiene puntos rarunos, que tampoco voy a hablar mucho más, pero es verdad que yo esta historia creo que es la que más me ha gustado, con diferencia, me parece brutal. Ese realismo mágico, ¿no? También que tienen sus historias y, no sé, a mí es verdad que me ha gustado mucho en general y esa historia en concreto me parece la mejor de todas. Luego hay otra que se llama también Flores Rojas, como el propio manga. Y bueno, no sé, todas son eso, muy también de la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Y también muy del yo. No sé, es curioso. Pero es verdad que tienen un halo de misterio y un halo de no sé cómo decirlo, de regodearse un poco en las miserias, ¿sabes? Que es llamativo. Y que te tiene que gustar, obviamente. Es que yo creo que eso que dices del manga del yo, justamente, creo que el abanderado de ese movimiento, que es un movimiento de manga, es Tsuge. Sé que tiene un nombre en concreto, no sé si alguien que está viéndolo sabe cómo se llama ese género, pero digo en japonés, porque yo lo he oído muchas veces como el manga del yo, pero no sé cómo es el término en japonés. Y es que es eso. Mira, Mi vida en barco, que es de su hermano. Tu hermano también era mangaka, Tadao Suge, también otro manga que a mí me pareció fabulosísimo. Y van un poco todos en esta onda. Es una generación que se mueve en esos temas. Pues totalmente. Yo no lo sabía, es muy interesante y vamos, es que es tal cual. Sí. Otro que... Bueno, dejamos aquí esta... Este otro que te tienes que quedar para leértelo, Adri. Sí, este también, Flores Rojas, de Yoshihiro Tatsuge, 22 euros de Gallonero, una edición preciosa, como que suelen hacer ellos también. Muy guay. Muy bonita. Y de una editorial... Muy de biblioteca. Que se le ocurra muchísimo, sí, una biblioteca de mangaka. Hay una biblioteca de manga clásico. En fin. Ojito. Ahí lo dejamos. Es uno de mis objetivos vitales. Y de un mangaka clásico, este es quizá un poquito después. Creo que Yoshihiro Tatsumi es quizá de algo después. Porque esto es hablado del 60. Estas eran del 66 al 68 y estas son del 67 al 70. Y bueno, tampoco que sea mucho más, pero vamos. Andan ahí la generación. Tatsumi, uno de los locos del Gekiga también. Bueno, pues otra antología de historias cortas que nos trae Satori, otra editorial que iba a decir que edita también muchísimo manga clásico con muchísimo gusto, tiene unas ediciones preciosas, además tocando todos los palos, porque igual te edita Tatsumi como te edita Leiji Matsumoto con su Queen Emeraldas. En fin, vamos a hablar de este mundo perdido de Yoshihiro Tatsumi, que pues vuelven a ser relatos cortos, en este caso son 20, también bastante intimistas, como viene siendo la línea de este Electricast. Pero es verdad que en este caso sí que hay una diferencia clara con el anterior, y es que no hay, o sea, los personajes, es verdad que es como muy de las miserias, de historias muy curiosas de relaciones entre personas, pero es cierto que a mí no me ha desatado ese misterio, ¿no?, que desata Suge. ¿Suge se dice? Sí, no sé. Suge. Bueno, y es verdad que se ve mucho como de este autor en estos relatos, todos ellos, hay como mucho desencanto, ¿no?, con la vida. No sé si es un poco, pues es bastante habitual en
en estos mangas clásicos, pero en estos relatos en concreto, esta primera historia que habla de un matrimonio, el marido quiere cobrar los incentivos del seguro, entonces decide hacerse daño en una mano por su mujer. Luego la mujer de repente pues está con otro, él súper rencoroso, decide hacerle daño. Entonces es como esas miserias que se van comiendo las miserias, que se van devorando las miserias unas a otras. Pues es un poco el mensaje que llevan estos relatos cortos de esta antología. También un poco el título, ¿no? Te da El mundo perdido, ¿no? Te da esa visión, ¿no? Que es como la poca esperanza, ¿no? En el ser humano. Y bueno, la narrativa es súper guay, el dibujo igualmente clásico, súper chulo. Si te gusta, claro, a mí es que me parece algo muy a destacar, ¿no? El dibujo que tienen estos mangas clásicos, que además muchas veces también es verdad que es curioso porque te están contando muchas veces cosas muy miserables, pero el dibujo a veces es como mucho más nice, ¿sabes? Sí, mucho más sí, cartoon, Sí, entonces el contraste es curioso, pero a mí es verdad que me gusta. Sí. Esas caras mucho más como muy afables, pero a la vez es una persona pues a lo mejor muy ruin. Sí, con un sufrimiento interno increíble, ¿no? Efectivamente. Y a mí es algo que a mí me gusta ese contraste. Sí, a mí también. A mí y luego aparte son de esta generación son narradores tremendos. Antes hablaba también de gente que se mueve bien narrando los silencios y los vacíos, y esta gente lo hace tremendamente bien. Toda esta generación del manga del yo lo hacen muy muy bien, muy bien. O sea, son relatos muy intimistas y muy bien hechos. Y también es verdad que destacamos los negros de la edición de Oso, y a mí en esta edición también me ha gustado mucho este negro potente, que muchas veces se pierde en estas ediciones. Este papel, me he fijado porque este papel, por ejemplo, es un pelín más satinado que el de Flores Rojas, que aquí me sorprendió que es más poroso. Me gusta mucho. Tiene más gramaje ¿no? Sí, también. Bueno, 2 ediciones espectaculares. Aquí tiene más gramaje, es un poco más... Aquí los libretos. Es menos papel de fumar. Pero son 2 ediciones preciosas, tanto Satori como Gallonero editan con un gusto exquisito. Y bueno, pues 2 pedazos de autores que han publicado obra. Todos estos mangas que hemos enseñado hoy se han publicado entre marzo y abril, o sea, son novedades de estos últimos 2 meses. Sí. Y vamos a ir poquito a poco recuperando el tiempo perdido, intentando traeros novedades de estos últimos 2 meses. Pues que además tenemos muchísimas. El mundo editorial, que a los libreros nos vuelve locos y a los consumidores también, obviamente. Pero es que, madre mía, hoy lo típico que estás ahí revisando, y es que hay muchas cosas. De hecho... Demasiadas. Sí. De hecho, bueno, en fin. Sacaremos tiempo para todo, pero... Yo quería hablar hoy de Tokyo Revengers, que me he leído, pues eso, al final vamos a tomo por mes y digo, mira, yo no puedo más, yo estoy aquí enganchado. Gracias a www.style por el follow. Sí. Yo hoy he llegado a la tienda y he visto un manga que se llama Madres, que lo comentaremos, porque o sea, solo me he leído el principio, pero me ha parecido muy jugoso, sobre la historia de 3 señoras, ya con sus 50 años, que están un poco hartas de su vida, pero cómo van llevando las relaciones y demás. Me ha parecido, el principio descomunal. Y ya solamente la portada, que aparecen 2 señoras como tirándose los pelos, ¿qué más se puede pedir? ¿Quién le editaba eso? No me acuerdo. ¿Ponemon? Ay, sí, Ponemon. Muy bien, buena memoria. También que tiene buen catálogo de manga clasicote. Bueno, pues esto ha sido un poquito el resumen de estos 2 últimos meses en los que no hemos estado por aquí. Solamente de manga nos hemos quedado con estas obras. Hemos leído más, pero claro, creo que hemos destacado las que más nos han gustado, que son estas. Nos hemos quedado con ganas de... no hemos podido hablar de Hierba, que bueno, Hierba creo que es... No sé si es de principios de marzo o de finales de febrero, pero... Es una pena porque se agotó también la edición. Se agotó, ya se ha vuelto a reeditar ahora otra vez, pero y la verdad es que es una historia muy bonita. Hierba
también uno de los grandes cómics de este año, ¿eh? Sí. Para mí. Pero bueno, aún así, eso, tenemos muchísimas cosas en la recámara, muchísimas cosas que se siguen que siguen llegando a la tienda y que no hay tiempo. Yo la semana que viene vamos a ir a tope, vamos a ir a lo más comercial. Esta semana manga, la semana que viene yo propondría superhéroes. Sí. Ah, y luego también, bueno, lo podéis dejar en comentarios, porque queremos hacer monográficos. Ya hemos pensado alguno de cara a próximas películas y series de Marvel. Pero bueno, si se os ocurre algún monográfico de autor, autora, autores, autor, ha dicho. autor, personajes, cualquier cosa que se os ocurra, que os apetezca que hagamos, estamos súper dispuestas a hacer ese tipo de especiales eléctricas. Efectivamente. Me acabo de dar cuenta que no se ha visto en todo el stream, no se ha visto a Jolín ahora. Joder. Bueno. Uy. Hay un gatillo por ahí que reclama. Nos vemos la semana que viene, seguramente. Sí. Creemos que la semana que viene sí. Volveremos a nuestro calendario habitual. Gracias a todos los que nos habéis dado follow y a todos los que habéis estado ahí en el chat, como siempre, al pie del cañón. Un besote enorme y volvemos pues la semana que viene. Gracias a ti también. Gracias a ti, Adrián Carmena. No, a mí no. ¿Para qué? Chao.